Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que estés mirando este video que es para vos, y estamos una vez más en tu canal Testigos de la Fe para poder dialogar acerca de algunas cositas que voy a estar reaccionando. Es un video que es una reacción que le hacen a Santiago Alarcón. Es un TikToker muy conocido, nunca lo habíamos reaccionado en este canal, va a ser la primera vez que le hagamos una reacción, porque este TikToker por primera vez reacciona a la pregunta más polémica que tiene Santiago Alarcón. Le hace una reacción a Santiago Alarcón y pretende dar una respuesta a una de las preguntas más polémicas de Santiago Alarcón, que tiene que ver con la Biblia, el canon bíblico, la aceptación de los libros del canon bíblico. Básicamente, para entrar en contexto antes de traer el video, que lo vamos a ir trayendo ahora, ahí estamos, pretende dar una respuesta a esta pregunta. Como vos me demostrás que cierto libro es palabra de Dios, es inspirado por Dios. Van a ver que va a hablar muchísimo, 2 minutos y medio, 3 minutos por ahí, pero no va a dar absolutamente ninguna información. Pero no le voy a spoilear más nada. Vamos a ir al video en cuestión y vamos a hacer algunos comentarios. ¿Cómo vos me demostrás que la epístola de Judas es inspirada por el Espíritu Santo? Aquí vamos de nuevo con la retórica sofista de Santiago Alarcón, con la que siempre engaña a los más desprevenidos. La famosa pregunta que no se cansa de repetir y que apologistas protestantes le han respondido en varias maneras y en distintas ocasiones, pero que él solo repite una y otra vez porque él no está interesado en la verdad. Hasta ahí vamos a ver, fíjense cómo se le baja el precio a la pregunta. Para de alguna manera bajarle el precio, para desestimarla, para tenerla de una manera peyorativa, ¿no? Negativa, lo que se busca es decir otra vez Santi con esta pregunta. He escuchado también otra vez el caballito de batalla de los católicos. No es un caballito de batalla y tampoco es una pregunta, ¿cómo es que le dicen preguntas trampas ni nada por el estilo? Simplemente es una pregunta que busca una respuesta. La respuesta es una y la respuesta Santi la conoce. Y todos los que hemos pasado del protestantismo al catolicismo también la conocemos. Y es el hecho de que la iglesia tiene una autoridad. Es el hecho de que la iglesia es acompañada por el Espíritu Santo. Pero los protestantes no van a tener esta respuesta y van a tratar de bajarle el precio a la pregunta para no tener que responderla. ¿Se entiende hasta ahora? Vamos a ver cómo sigue este video. No todo se reduce a un concilio de personas que definieron que esto eran los libros. Autoridad. Sí. Y una autoridad externa a la Biblia. ¿Cuál es la única opción de autoridad externa a la Biblia? La jerarquía de la iglesia. La única opción externa a la escritura, la única autoridad externa a la escritura, debe ser la iglesia. Hasta ahí creo que estamos todos bien, ¿no? Debe ser la iglesia. Por ahí hay otra lista de opciones que podrían ser autoridad si sacamos a la iglesia del medio, y por ahí puede haber una autoridad que no sea la jerarquía de la iglesia. Veamos a ver qué nos ofrece. Esta respuesta presenta dos problemas. La primera es que, como he dicho anteriormente, Santi es un estratega de las falacias, y su falacia favorita es la falacia de la pregunta compleja, de la que ya he hablado anteriormente. Aquí, de nuevo, cuando Santi pregunta ¿cuál es la única autoridad externa a la Biblia?, está presuponiendo que solo hay una autoridad para dicha tarea. Bárbaro. Santi está presuponiendo que hay una sola autoridad externa a la Biblia. O sea, está presuponiendo eso. Bueno, ahora yo te pido que vos me demuestres cuántas hay. Ya que Santi está presuponiendo que hay solamente una, demostrame o mostrame cuál sería tu lista. Fíjense cómo no responde. Y hace esto porque quiere eliminar cualquier lista de opciones que el protestante le pudiera ofrecer. Bárbaro. Quiero esa lista de opciones. Yo no quiero tener solamente una autoridad externa a la escritura que sea la iglesia. Quiero tener varias opciones y, nada, elegir a ver cuál me convence más. A ver cuál es la lista.
por lo que éste no debe caer en su juego. El protestante debe exigirle a Santiago que demuestre por qué. Nunca responden. ¿Vos ves los títulos de estos videos? ¿Por qué hago este tipo de reacciones a este tipo de videos en particular? Pero vos ves los títulos, respuesta a Santiago Alarcón, respuesta a apologista católico, las mentiras, las falacias, y vos parece que, wow, te van a dar una respuesta. Wow, parece que tienen la respuesta, pero al final no te terminan diciendo nunca nada. Al final son una máquina de exigir. Exigen, 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 pero para. ¿El video no era darle una respuesta a Santiago Alarcón? ¿No es tratar de reaccionar a la pregunta que él hace? Ahora estás repreguntando con otra pregunta. Acabas de decir, Santi presupone que hay solamente una lista, solamente una autoridad externa, que es la iglesia, queriendo eliminar lo que el protestante puede darle. Bueno, ok, ¿qué me das? No, pregúntale a Santiago Alarcón por qué es que él cree. No. A ver, vos tenés que dar esa lista. Si sacamos a la iglesia del medio, dame la lista que podría llegar a ser autoridad que no sea la iglesia. No repreguntes, no sean una máquina de preguntar. Den alguna respuesta. Den una respuesta a la pregunta de Santi. Por eso es que Santi pregunta y pregunta y pregunta, porque no hay respuesta. Una sola autoridad, cuáles son sus argumentos y no solo presuponerlo. Mira, presuponerlo no lo presuponemos los católicos. Los católicos tenemos confianza en las palabras de Jesús en la Biblia, en donde Jesús parece darle cierta autoridad a la iglesia. Cuando dice, yo les voy a enviar el Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. Cuando vemos en en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en donde el concilio está siendo guiado por el Espíritu Santo. En donde vemos en Mateo 16, 18 que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. En donde vemos en el Evangelio de Juan, donde Jesús le dice a los discípulos, el que a ustedes les escucha, me escucha a mí. Son textos bíblicos en donde parece ser Jesús está dándole a la iglesia una especie de autoridad. Por eso nosotros creemos, por la evidencia bíblica que hay, creemos que la iglesia es una fuente autoritativa. Ese es nuestro argumento. Si vos sacás de en medio a la iglesia, estás en todo tu derecho de hacerlo, pero van a quedar preguntas inconclusas. Una es la que plantea Santiago Alarcón. Por eso nadie puede responderla si sacan a la iglesia de en medio. Fíjate como en todo el video no va a responder nunca la pregunta de Santi. El segundo problema es el siguiente. Si para Santiago la autoridad es la jerarquía de la iglesia externa a la Biblia, entonces uno solo tiene que hacerle la misma pregunta que... ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿No era una respuesta a esto? ¿No es que la respuesta ya la han encontrado? ¿Cómo volver a hacerle una pregunta? Pero bueno, vamos a tomarlo como que sí. Vamos a seguir contestando preguntas y recibiendo preguntas. Porque es típico, te contesto con una pregunta. Y vos tratás de convencerme y vas a estar 42 años tratando de convencerme porque no me vas a convencer y yo te voy a seguir preguntando. Es una pérdida de tiempo. Pero bueno, a ver. un problema, porque no importa la respuesta que él dé, siempre será contraproducente para su propia postura. Si él dice que el Espíritu Santo es quien guía a la jerarquía de la iglesia para... ¿Ven cómo saben la respuesta? ¿Ven cómo saben la respuesta? ¿Por qué no aceptan la respuesta que ya saben? Porque perdés la identidad como protestante. Perdés la identidad contra la Iglesia Católica. O sea, nada te mantiene en el protestantismo si vos reconoces que la Iglesia Católica es guiada por el Espíritu Santo. Por eso es que no la aceptan. La saben. Ahora, una cosa es saberla y otra cosa es aceptarlo. Ellos saben la respuesta.
No la van a aceptar porque pierden la identidad protestante. No tienen contra qué protestar. Para saber que la Biblia es inspirada por Dios, entonces la autoridad real no es la jerarquía de la iglesia, es el Espíritu Santo. ¡Claro, campeón! ¡Claro! ¡Claro que sí! A ver, me voy a tomar 1,5 minutos para explicar esto. No sé, ojalá se entienda. Ningún católico te va a decir, cuando Pablo escribió a los Efesios o escribió la carta a los Romanos, no estaba siendo inspirado y recién eso cobró inspiración divina cuando la iglesia le puso el sello de inspirado. No. Ningún católico te va a decir, la iglesia está por encima del Espíritu Santo. No. No. El Espíritu Santo es la autoridad que se sirve de la iglesia católica para extender y comunicar la doctrina. Voy a repetirlo. El Espíritu Santo es la máxima autoridad, Dios es la máxima autoridad, que utiliza el magisterio de la iglesia, ¿sí? Que utiliza el magisterio para poder enseñar la doctrina de forma inerrante e infalible. Por eso creemos los católicos que cuando se transmite la doctrina, cuando el magisterio transmite doctrina, es imposible que falle. Porque no es obra de hombres, es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Los hombres son corruptos, Dios no. Los hombres se equivocan, Dios no. ¿Se entiende? Él dice en el video, la autoridad final es el Espíritu Santo. ¡Claro! ¿De qué se vale el Espíritu Santo? ¿De qué se sirve? ¿De quiénes se sirve? De la iglesia. Sacá a la iglesia de en medio. ¿Quién interviene? ¿Cómo es? ¿Baja Dios? No sé. ¿Cómo es? ¿Cómo llegaste a tener la Biblia en la mano? No entiendo. Sácame a la iglesia del medio. Sácame los obispos, sácame los concilios, sácame todo. Sácame todo eso que se equivoca, que se contradice, que son paganos, que son... Dame una explicación a mí, que sea fiel a la historia, por la cual yo tenga que creer, de forma segura, inerrante, infalible, que este libro, con 27 libros, valga la redundancia, es palabra de Dios inspirada y autoritativa. ¿Cómo hago? En el protestantismo vos no tenés esa certeza, que sí tenés en el catolicismo. Por eso es que la pregunta de Santi no puede ser contestada. Y entonces Santiago tiene que aceptar esa misma respuesta que algunos protestantes le ofrecen cuando él les pregunta cómo saben si cierto libro es inspirado por Dios. Y él no puede decir que dicha respuesta es subjetiva sin que dicho subjetivismo se aplique también a la... ¿Entienden toda la maraña que hay que hacer para no contestar una pregunta? Todo lo que se tiene que hablar y decir y dar vueltas, ir para acá, para allá, doblar a la izquierda, a la derecha, meterse por acá, salir por allá arriba, innecesario completamente. La jerarquía de la iglesia, porque la autoridad máxima es el Espíritu Santo, no la jerarquía de la iglesia. Y si Santiago dice que no es el Espíritu, sino que hay otra razón por la cual la jerarquía de la iglesia supo cuáles eran los libros inspirados por Dios, esa razón o razones deben ser externas a la propia jerarquía de la iglesia. No pueden ser internas porque entonces las razones serían subjetivas y la objetividad es otro criterio que Santiago exige que debe la razón por la que sabemos que la iglesia es palabra de Dios. ¡Qué hermosa ensalada de frutas! Santiago es ignorante de lo que significa ser objetivo o simplemente actúa de mala fe, porque para ser objetivo tiene que ser independiente de la persona. Creo que actuar de mala fe es tratar de hablar casi 4 minutos y no dar ningún tipo de respuesta. O personas, pero si las razones por las que la jerarquía de la iglesia supo cuáles eran los libros inspirados por Dios son independientes de ella, entonces no necesitas de la jerarquía de la iglesia para saber qué libros son inspirados por Dios, sino lo que necesitas son esas razones que están disponibles para cualquiera que quiera saberlo. A menos que... ¿Cuáles son las razones? ¿Las dijo? ¿Alguno escuchó que dijo esas razones cuáles son? Yo te puedo asegurar que si yo le pregunto cuáles son esas razones,
no te las vas a ver decir sin meter el magisterio, la historia, Atanasio, Orígenes, Tertuliano. Sola escritura, papu. Solo la Biblia. Santiago se saque de la manga alguna respuesta ad hoc de por qué solo la Iglesia Católica es la única en tener acceso a dichas razones. Como evangélico, cuando lees tu Biblia todos los domingos en la iglesia, te estás concediendo que gracias a la Iglesia Católica tenés la Biblia que estás leyendo cada domingo en tu reunión evangélica. Se debe ya sea al Espíritu Santo o a ciertos criterios que son independientes de la jerarquía de Decime cuáles son esos criterios que son independientes a la jerarquía de la iglesia. ¿Los tenés? No, no los tenés porque los criterios te pueden acercar de forma muy sigilosa a tenerlos en cuenta, tener en cuenta este, tener en cuenta el otro, pero no te pueden dar un veredicto, un sello rotundo. Nada es, todo pasaría a ser relativo, ¿sí? Eso hacen los criterios que vos no das. De la Iglesia. Las respuestas siempre son preguntas. Las respuestas que pretenden dar terminan siendo repreguntas. Y hablan de criterios que no te dan, criterios que no se cumplen. Porque también es bueno también mencionar, ¿no? Que te mencionan mucho, hoy está de moda los criterios. No, porque si es escrito por un apóstol o alguien que caminó con algo. Son esos criterios, ¿no? Que, por ejemplo, lo más rápido que me sale decirte es, bueno, yo te los tomo. Bárbaro, genial, te los tomo. La carta de primera de Clemente, ¿no? Que cumple con todos estos criterios. Es una carta que cumple con todos los criterios. A ver, Clemente fue discípulo de Pedro, alumno de Pedro. ¿Escribió en la era apostólica? Sí. Así como Lucas fue discípulo de Pablo y Marcos también fue discípulo de Pedro, tanto a Lucas como a Marcos los tenemos dentro del canon neotestamentario. No ocurre lo mismo con la primera carta de Clemente a los Corintios. Esa carta no está. Y esa carta es escrita por un discípulo directo del apóstol Pedro. Y esa carta que Clemente le escribe a la iglesia de Corinto fue enviada cuando el apóstol Juan aún estaba con vida. Y Clemente era obispo de la iglesia de Roma. La pregunta que a mí me surge son dos. Primero, si estaba el apóstol Juan vivo, ¿por qué no es el mismísimo apóstol de Jesucristo, Juan, el evangelista, quien exhorta a la iglesia de Corinto? Y lo hace el obispo de Roma. Y la segunda pregunta que yo me hago es, si la primera carta de Clemente a los Corintios cumple con estos requisitos, escrito en la era apostólica, escrito por un apóstol o colaborador de los apóstoles, si cumple con conservar la sana doctrina y la ortodoxia, cumple con todos los requisitos, ¿por qué no está? Es más, les digo un dato más. En las primeras comunidades cristianas, las primeras iglesias, se leía la primera carta de Clemente como lectura divinamente inspirada. En las primeras comunidades cristianas se leía la primera carta de Clemente como lectura inspirada. Hoy esa carta no está. ¿Cuál es el motivo por la que no esté? ¿Cuál es la razón por la que la primera carta de Clemente a los Corintios no está? Si no es que hubo una autoridad externa a la escritura claramente que estableció que no debía formar parte del canon. ¿Cuál es la razón? Hasta acá la reacción, mis amigos. Dejen sus comentarios. Síganme en mi perfil de TikTok. Me encuentran como gonzalo.agüero, gonzaloagüero.ok, perdón. Y suscríbanse al canal para futuros videitos. Les mando un abrazo gigante.